Bienvenidos a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos de esta semana. Nos alegra mucho verlos de nuevo, hermanos. Para iniciar, quiero invitar a todos a ponerse de pie y cantar la canción número 114. Esta canción tiene el título Demostremos paciencia. Después, el hermano Javier Marroquín hará una oración para iniciar. ¿Qué veremos hoy en nuestra reunión? En la sección Tesoros de la Biblia, repasaremos la historia de los hermanos de José y se nos recordará lo perjudicial que puede ser dejarse dominar por los celos. Además, veremos cuál es la mejor manera de contrarrestarlos. En la sección Seamos Mejores Maestros, por medio de un video aprenderemos lo que significa hablar con sencillez. Y también se nos recordará cómo poner en práctica esta cualidad tanto en la predicación como en la plataforma. En la sección Nuestra Vida Cristiana se resaltará la importancia de prepararnos desde ahora para un desastre y qué cosas puede incluir nuestro kit de emergencia. Así que demos inicio a nuestra reunión escuchando el discurso que presentará el hermano Eduardo Carrera. El título es Los hermanos de José tenían celos de él. ¿Alguna vez nos hemos sentido molestos con alguien porque todos los demás dicen que es muy inteligente, atractivo, obediente o posee algo que nosotros no? Bueno, eso es lo que se siente cuando uno tiene celos de otra persona. Pero, ¿realmente son tan malos los celos? Veremos un ejemplo bíblico que nos demuestra que lamentablemente sí, pero también nos enseñará cómo podemos erradicar los celos de nuestra personalidad. Es el ejemplo de los hermanos de José. Pero, ¿qué les motivó a tener celos de su hermano? Hallemos la respuesta en la Biblia en Génesis capítulo 37, que les invito, por favor, abran sus escrituras. Y vamos a leer el versículo número 3. Y les pido por favor que mantengan abierta su Biblia en este capítulo porque leeremos más versículos. El versículo número 3 nos da el motivo. Jehová nos enseña: Israel quería a José más que a sus demás hijos porque era el hijo de su vejez y él mandó hacerle una túnica especial.
Israel amaba más a José, demostraba un amor especial. ¿Cuál fue el problema? ¿Que no amaba a los demás hijos? No, sino que ellos se centraron en lo que no tenían y dejaron de disfrutar con lo que sí contaban. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Vea por favor lo que dice el versículo número 4. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Odio. ¿Fue una emoción repentina? Bueno, pensemos en lo siguiente. José tenía aproximadamente 17 años de edad. Y de acuerdo al contexto, podemos observar que no era la primera vez que su padre Israel le mostraba un amor especial. Así que podemos imaginarnos a los hermanos de José pensando entre ellos y diciendo algo como, ¿es necesario que José siempre esté llamando la atención? ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, el problema fue entonces que se centraron más en esas emociones erróneas. Posiblemente podamos pensar que su reacción era comprensible. Sin embargo, ellos se dejaron enfermar poco a poco por los celos. Lamentablemente les ocurrió lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Bueno, igual que un hueso no se pudre de la noche a la mañana, sino que aproximadamente los médicos consideran que tarda de 10 a 40 años, si nosotros no erradicamos los celos, su efecto no será inmediato, pero poco a poco nos enfermarán de manera espiritual. Y es que, hermanos, debido al pecado heredado, ninguno de nosotros lamentablemente está libre de sentir celos. Pero lo que sí podemos hacer es erradicarlos de nuestra personalidad. ¿Cómo podemos hacerle? Aprendamos una muy buena lección de la túnica que recibió José de parte de su padre. Esto lo leímos en el versículo número 3. Israel bien pudo darle la túnica a cualquiera de sus hijos, pero escogió especialmente a José. Esto simbolizó dos cosas. Uno, la muestra de ese cariño tan especial que tenía por él y fue un símbolo de su aprobación. ¿Cuál es la lección? Bueno, Jehová, aunque no es parcial, en muchas ocasiones también demuestra cierta consideración especial para alguno de sus siervos. ¿Cómo se evidencia esto? Por decirlo así, algunos reciben una túnica especial reflejada en bendiciones o privilegios de los cuales muchos de nosotros no contamos. Pero ¿verdad que ninguno de nosotros tendría celos de los ungidos? Y eso que es un privilegio muy especial, el hecho de ir al cielo a gobernar con Cristo. Por eso, hermanos, no olvidemos 4 puntos fundamentales. Número 1, los celos pueden acarrear consecuencias desastrosas de las cuales posteriormente nos podemos arrepentir, como fue el caso de los hermanos de José. 2, debemos meditar en las consecuencias de ser celosos. Estos rompen la unidad dentro de una familia o dentro de la congregación. Y en estos tiempos tan turbulentos, que es el amor, el vínculo que nos debe unir, no debemos permitir que los celos nos disuadan de hacer el bien por los demás. Es el amor lo que nos va a motivar a hacer todo lo necesario para cuidar de los otros miembros de la congregación y seguir motivándonos, animándonos en estos tiempos tan difíciles. Número 3, meditemos en las consecuencias de que pueden dañar nuestra relación con Jehová. Y número 4, un buen consejo que recibimos en Romanos 12:15 es el hecho de alegrarnos con los que se alegran. De esa manera seremos más felices y deseables para otros cristianos. Pero hubo un segundo evento, algo más que hizo que los hermanos de José se volvieran a enfadar con él. Esto lo leemos en Génesis capítulo 37, versículos 7 al 9. Allí se relata lo que dijo José.
Estábamos abarrando gavillas de grano en medio del campo y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 estrellas. Los sueños de José ocasionaron entonces el odio de sus hermanos. El versículo número 11 vuelve a recalcar que ellos sienten celos y un profundo odio. Bueno, ¿y qué hay entonces si alguien siente celos de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a todos nos podría convenir aplicar lo que tiene que ver con la humildad de José. Ve el versículo número 6, por favor. ¿Qué hizo para evitar los celos de sus hermanos? Él les dijo: por favor, escuchen el sueño que tuve. ¿Puede detectar en estas palabras algún aire de superioridad o exigencia? No. Él con mucha prudencia se acerca a sus hermanos y les dice: por favor, escúchenme. Así que la humildad es un buen antídoto para mantener la paz dentro de la congregación. Pero por más esfuerzos que José hizo, sus hermanos no se echan para atrás y no se arrepienten de lo que está a punto de suceder. En Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24, leemos: así que tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna, estaba vacía. En la guía de actividades vemos una imagen que es muy ejemplificativa de lo que ocurrió. ¿Pueden notar en el rostro de sus hermanos la agresividad, la decisión de hacerle mal a su hermano? Lo dañan físicamente, lo depositan en una cisterna y no conforme con eso, rompen cualquier lazo sanguíneo con él y lo venden como un esclavo. Lo que le pasó a José, hermanos, nos demuestra lo dañino que son los celos. Nos demuestra que nos puede impulsar a hacer lo malo, a desearle el mal a los demás. Inclusive puede dañar nuestra salud, nuestra relación con Jehová y romper la paz dentro de la congregación. No lo permitamos. Si recordamos que los celos son una de las obras de la carne, estaremos decididos a luchar contra ellas. Si lo hacemos, si resistimos los embates de los celos, seremos más felices y agradaremos a Jehová. Muchas gracias, hermano Carrera, por ayudarnos a ver las terribles consecuencias de no dominar los celos. Seguro que todos hemos encontrado lecciones prácticas en su discurso. Esta semana hemos leído los capítulos 36 y 37 de Génesis. ¿Qué perlas encontramos? Los invitamos a participar en la siguiente sección. Busquemos perlas escondidas. Prestemos nuestra atención al hermano Juan García. Antes de formular la primera pregunta, invito a alguien del auditorio para que lea para nosotros Génesis capítulo 36, versículo 1, por favor. Hermano Carrasco, por favor. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Gracias. La pregunta es, ¿por qué a Esaú se le llamó también Edom? Hermana García, por favor. Edom significa literalmente rojo, y en Génesis 25:30 dice que Edom fue el sobrenombre que recibió Esaú debido a que vendió su primogenitura por un guisado rojo a su hermano Jacob. Casualmente, Esaú también era rubicundo cuando nació, y algunos de sus descendientes se distinguieron también por su color rojizo. Muy bien, muchas gracias. Leamos ahora, por favor, Génesis 37, 29 hasta el 32. Hermano Lobo, por favor.
Más tarde, Rubén volvió a la cisterna y al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: «El muchacho ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer yo?». Entonces agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y dijeron: «Encontramos esto, por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no». Muchas gracias, hermano. La pregunta es, ¿por qué los hermanos de José le mostraron a Jacob la túnica de José rasgada y manchada de sangre? Hermana Carrasco, por favor. Sí, la mostraron como una prueba de que una fiera lo había matado y así liberarse de esa responsabilidad, pues habían intervenido factores que escapaban de su control. Entonces, al mostrarle esa túnica de José rasgada y manchada de sangre, la ve Jacob y él absuelve tanto a Rubén como a sus hermanos de esa responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Buen comentario. Hermana Monsalvo, por favor. Uno de los más preocupados por esta situación fue Rubén. Él sabía que como hermano mayor se le consideraba guardián legal de sus hermanos y se le podía pedir cuentas por José. Así que para evitar esta responsabilidad decidieron presentar estas pruebas falsas a su padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Ahora hagamos la tercera pregunta. Es momento de que ahora ustedes compartan de sus perlas espirituales. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Noemí Juárez, por favor. En el capítulo 37, versículo 4, menciona que los hermanos de José no podían hablarle amablemente. Lo que entendemos que José sí se estaba dando cuenta de que no le caía bien a sus hermanos y lo trataba mal abiertamente. Sin embargo, a pesar de esto, es interesante que cuando Jacob lo envió a ver a sus hermanos, José no puso excusas o pensó que como lo trataban mal, estaba excusado para no ir. Porque en el versículo 13 de ese mismo capítulo vemos lo que él le responde a su papá cuando lo manda. Él dice: «Aquí estoy para lo que mandes». Entonces, esta buena actitud que tuvo José a pesar del maltrato nos puede enseñar que es mejor obedecer incluso antes que enfocarnos en nuestros propios sentimientos. Muchas gracias. Qué bonito comentario. Hermana Marroquín, por favor. En Génesis 37:2 leemos que José era un adolescente de 17 años, enfrentándose a serios problemas. Sus hermanos le quitaron su hermosa túnica, lo arrastraron a una cisterna y lo arrojaron. Qué golpe debió de darse al caer. Se puso de pie como pudo, vio hacia arriba, les rogó que lo sacaran. Ellos lo ignoraron. Aún así, no lograron quitarle su fe en Jehová. Es un excelente ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, hermana Marroquín. Hermana Gretel Lobo, por favor. En Génesis 37:28 muestra el tremendo cambio de vida que experimentó José. Él ahora sería un esclavo lejos de su país y de su querido padre. Sin embargo, lo que ayudó a José a no desesperarse fue tener pensamientos positivos. En vez de concentrarse en su desgracia, él se concentró en todas las maneras en cómo Jehová lo estaba ayudando. También él se esforzó por no perder la comunicación con su padre Jehová. Es posible que le abriera su corazón en muchas ocasiones. Esto me enseña que cuando me abrume la ansiedad debo ser positiva y debo ver esto como una oportunidad de demostrar confianza en Jehová. Como José, debo abrir mi corazón y debo pedirle que proteja mi mente con su paz y me ayude a no rendirme. Muchas gracias, hermana. Excelente comentario. Hermana Miriam Carrera, por favor. De Génesis 37:35 me enseña algo de Jehová. La supuesta muerte de José fue muy trágica y esto destrozó a Jacob. Él no quiso ser consolado por ello, pero me pregunto es ¿por qué lo permitió Jehová?
Esto tiene que ver mucho con por qué permite hoy el sufrimiento, por la misma razón, para cumplir su propósito y vindicar su soberanía. Así que cuando pase por algún sufrimiento o una tragedia, debo recordar que lo más importante, antes que mi sufrimiento, es la soberanía de Jehová. Excelente, muy bien, gracias hermana. Hermano Eric Juárez, por favor. En Génesis 37, 36 vemos el triste momento en que los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar. Pero aún en esta triste situación, Jehová estaba en control. Esto no fue una casualidad. ¿Por qué? Porque los papiros antiguos indican que a los egipcios les gustaba comprar a esclavos sirios. José era medio sirio. Entonces cayó justo donde Jehová quería para continuar cuidando de él y bendecirlo. Excelente dato, muchas gracias. Hermano Eduardo Carrera. Del capítulo 37, versículos 22 y 29, veo una aplicación para mi servicio, especialmente al hacer las revisitas. Rubén tiene la buena intención de rescatar a su hermano José, por eso pide que lo pongan en la cisterna para posteriormente rescatarlo, pero en el 29 se da cuenta que ya se lo llevaron y lo vendieron. Así que no bastan las buenas intenciones, hay que ser diligentes para terminar el trabajo, así que no basta con desear que la gente se salve. Hay que hacer el mejor esfuerzo, buscarlos las veces que sea necesaria para llegar a su corazón. Gracias, Eduardo. Muy buena aplicación. Hermana Sayuri García. En el capítulo 37, versículos 3 y 4, se ve que José era el hijo favorito de Jacob. Y esto a sus hermanos les dio tanta envidia que ahora todo lo que él decía o hacía les resultaba ofensivo. Esto me enseña una gran lección, que es en el hogar en donde más debo esforzarme por ver los puntos positivos de los demás. Y ahora más que pasamos tanto tiempo juntos, es posible que sean más evidentes los efectos del cónyuge, los hijos o las personas con las que vivimos. Pero si me esfuerzo por centrarme en los puntos positivos, entonces disfrutaré más de esta cuarentena y también lograré deshacer de mi corazón la envidia y el odio que tanto daño hacen. Muy bien, gracias por la aplicación tan práctica. Hermano Carrasco, por favor. En Génesis 37, versículos 6 al 9, se relata la ocasión en que José tuvo que relatar sus sueños a sus hermanos. Estos sueños vinieron de Jehová, los dos eran proféticos, así que Jehová quería que se diera a conocer ese mensaje. José necesitó fe y valor al predicar, lo mismo que necesitamos hoy en día. Quizás estemos enfrentando una situación en la cual vamos a usar nuevos métodos de predicación, como las llamadas, las cartas, así que lo haremos con fe y valor también. Muchas gracias, Jorge. Hermano Javier Marroquín, por favor. El capítulo 36 de Génesis me recuerda lo importante que es ser alguien que valore los asuntos espirituales, porque este capítulo se limita a decir la genealogía de Esaú, que se le conoció como Edom. Se limita a decir quiénes fueron sus descendientes, los jeques, pero en los capítulos siguientes pues se ve cómo Jehová entra en la vida de Jacob y sus descendientes porque valoraron los asuntos espirituales. Jehová los usó para cumplir su propósito. Eso quiero hacer de mi vida también. Muchas gracias, hermanos, por sus excelentes comentarios. Queremos darle las gracias, hermano García, por moderar esta parte de la reunión. Y gracias a todos ustedes, hermanos, por sus excelentes comentarios y compartir el fruto de su investigación. Ahora vamos a escuchar la lectura de la Biblia. Les invito a que busquen, por favor, en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 36, y escuchemos la lectura que hará el hermano William Pérez de los versículos 1 a 19. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán. Se casó con Adá, hija de Elón, elitita, y con Olibamá, hija de Aná y nieta de Sibeón, el hebeo. También se casó con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Con Adá, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz. Con Basemat tuvo un hijo llamado Reuel. Y con Olibamá tuvo a Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú
que él tuvo en la tierra de Canaán. Después, Esaú se fue a otra tierra a cierta distancia de su hermano Jacob y se llevó a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas y a todos los miembros de su casa, así como el ganado y los demás animales y todas las riquezas que había acumulado en la tierra de Canaán. Como los dos habían acumulado muchos bienes, ya no podían vivir juntos. Tenían tantos animales que la tierra donde habían estado viviendo ya no daba abasto para mantenerlos. Así que Esaú se mudó a la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta es la historia de Esaú, el padre de los edomitas que viven en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esaú son Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, otra esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenas. Y Elifaz, hijo de Esaú, tuvo una concubina llamada Timná. Con el tiempo, ella le dio a Elifaz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los hijos de Adá, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y Olibamá, hija de Aná, nieta de Sibeón y esposa de Esaú, le dio a Esaú estos hijos: Jeús, Jalam y Coré. Los jeques que salieron de los hijos de Esaú son los siguientes. De Elifaz, el primer hijo de Esaú, salieron el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Kenaz, el jeque Coré, el jeque Gatam y el jeque Amalec. Estos fueron los jeques de la familia de Elifaz en la tierra de Edom, fueron los hijos de Adá. De Reuel, hijo de Esaú, salieron el jeque Naat, el jeque Será, el jeque Samá y el jeque Misá. Estos fueron los jeques de la familia de Reuel en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Por último, Olibamá, esposa de Esaú, salieron el jeque Jeús, el jeque Jalam, el jeque Coré. Estos fueron los jeques que salieron de Olibamá, hija de Aná y esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y los jeques que salieron de ellos. Muchas gracias, hermano Pérez, por la excelente lectura. Pudimos observar que puso en práctica las sugerencias de la lección número 5 del folleto Maestros. Este folleto, en esta lección, habla sobre leer con exactitud. Y una de las sugerencias es prepararse bien. Dice aquí: procure no añadir, ni cambiar, ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación, coma, punto, signos de interrogación, etc. Y pudimos observar que el hermano Pérez lo hizo así. Respetó cada uno de estos signos y eso le permitió leer con exactitud y con fluidez. Le felicitamos, hermano Pérez. Muchas gracias. Ahora, hermanos, vamos a continuar con la siguiente sección de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. A fin de ser maestros eficaces, el esclavo fiel y prudente nos ha provisto del folleto Maestros. En esta ocasión observaremos un video que nos habla de una bonita cualidad: cómo hablar con sencillez. Observemos primero el siguiente video. ¿Por qué es tan importante que sus oyentes entiendan lo que usted les dice? El apóstol Pablo habló de este tema en 1 Corintios 14:9. A menos que con la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender, ¿cómo sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si estuvieran hablándole al aire. Es decir, estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer usted para hablar con sencillez?
Hay que entender bien el tema. Use frases sencillas y explique las palabras poco conocidas. En la siguiente escenificación, identifique las palabras que son comunes para los testigos de Jehová, pero no para las personas en general. Toma esta invitación para nuestra asamblea regional. Es un evento que el esclavo Philip Prudente organiza todos los años. Es como la de circuito, pero más grande. Nos encanta ir. Podemos sentir el Espíritu de Dios. Nos ayuda a servir mejor a Jehová y recibimos la mejor educación teocrática. Está bien. Eso no es para mí. Ok. Quizás la próxima. ¿Cree que la persona entendió expresiones como asamblea regional, esclavo fiel y prudente, asamblea de circuito, Espíritu de Dios o incluso Jehová y educación teocrática? Yo no lo creo. Vamos a darle otra oportunidad. Quiero darle esta invitación para un evento especial que se hará el próximo mes. Será en el centro de convenciones. Todos los vecinos están invitados y la entrada es gratis. Será interesante. Habrá conferencias, entrevistas y videos. También habrá una película sobre la vida de... Esta vez el publicador fue sencillo y despertó la curiosidad del Señor. ¿Qué puede hacer cuando tenga una asignación en la reunión? Piense en su auditorio de antemano. Si tiene una asignación estudiantil en la reunión, utilice expresiones que no sean raras para la gente. Si va a dar un discurso público, que no suene a necesidades de la congregación. Veamos un ejemplo. ¿Qué tipo de discurso está dando el hermano? ¿Uno público o unas necesidades? Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿qué sienten ustedes al leer este texto? Todos debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para predicar? ¿Podría hacer ajustes en mi vida para ser precursor auxiliar o incluso regular? ¿Predico con un sentido de urgencia? ¿Me esfuerzo al máximo por hacer revisitas y dar clases de la Biblia? ¿Notó que eran las necesidades de la congregación? ¿Cómo lo supo? El orador usó expresiones que no son comunes para quienes no son testigos. Hermanos, precursor auxiliar, precursor regular y revisitas. Ahora, ¿cómo usaría Mateo 24:14 en un auditorio donde no todos son testigos? Veámoslo. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Haremos el bien a todos si les hablamos del reino de Dios. Aun si no llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia, podemos contarles a amigos y parientes lo que hemos aprendido. Así, quizás hasta los ayudemos a conseguir vida eterna. Estén seguros de que Jehová Dios recompensará a todos por hacer cosas buenas por otros. Si ayudamos a los demás a que entiendan lo que les decimos, será más fácil que nos escuchen y entenderán lo que Dios quiere que hagan. Ahora les invito a tener a la mano su folleto maestros, hermanos. Vamos a analizar esta lección número 17. ¿Cómo podemos lograr hablar con sencillez? La pregunta primera es, ¿qué es necesario hacer para hablar con sencillez? Hermano Juan García. El folleto indica 3 cosas por hacer. La primera es estudiar la información a fondo, usar frases cortas y expresiones sencillas y explicar los términos poco conocidos. Gracias, hermano. ¿Qué ventajas hay, hermanos, de usar frases sencillas? Hermana Noemí Juárez. Que el punto principal resalta y no se divaga. Muy bien. Hermana Carrasco.
En el caso de nosotros, cuando vamos de casa en casa, las personas entenderán lo que queremos decirles y no nos rechazarán. Verán que ese mensaje es para ellos. Muy bien, excelente. Hermano Carrera. Las frases cortas o ideas acortadas serán más fáciles de recordar. Así es, muy bien. Hermano Marroquín. En la predicación queremos recordar que las personas están en sus ocupaciones. Lo que menos esperan es que llegue alguien a tocarles la puerta para hablarles de la Biblia. El usar esta clase de frases les ayudará a ellos. Muy bien. Y si tenemos la necesidad de usar términos menos conocidos, ¿qué sería bueno hacer a fin de hablar con sencillez? Hermano Lobo. Se nos anima a explicarlos, sobre todo cuando usamos algunas expresiones, personajes bíblicos, costumbres de la antigüedad, que normalmente las personas a las que predicamos no van a conocer. Muy bien. Hermana Noemí Juárez. Me tocó en una ocasión una señora que, hablando sobre David, en un salmo, la persona no recordaba quién era David. Para nosotros es súper familiar, pero lo que podemos hacer es decirle, es un personaje bíblico que era un rey y que escribió esto. Así se los hacemos más fácil. Muy bien, hermana, muchas gracias. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos poner en práctica estas sugerencias en los diferentes métodos de predicación que estamos usando actualmente? Hermano William Pérez. Pues tenemos que tomar en cuenta con quién hablamos. Quizá estamos hablando con alguna persona a la que ya le dimos estudio anteriormente, conocerá nuestros términos, pero si es un número telefónico al que hablaremos por primera vez, tendremos que tomar en cuenta esto. Muy bien. Hermano Carrera. Aquí en el recuadro se nos pone un consejo: no añada detalles innecesarios que puedan confundir o abrumar a sus oyentes. Si hacemos una carta demasiado extensa, si le metemos muchísima información, empezamos con el reino, acabamos con la resurrección, la gente se va a confundir. Es mejor un tema sencillo y una carta simple. Muy bien. Hermano William Pérez. Por ejemplo, al escribir una carta podemos dar por sentado que la gente sabe utilizar el internet o conoce lo que son las aplicaciones, pero como realmente no sabemos quién va a estar leyendo la carta, tenemos que explicarlo o hacerlo de manera muy sencilla. Muchas gracias, hermano. Pues sigamos dando buen uso a este folleto, maestros, y queremos seguir desarrollando estas cualidades que nos ayudan a ser mejores en nuestro servicio a Jehová. Ahora, hermanos, vamos a escuchar el siguiente discurso estudiantil. Este está a cargo de nuestro hermano Eric Juárez. Él nos hablará de un tipo de celo que es positivo. El título es: ¿por qué deben los cristianos ser celosos por Dios? Vamos a escucharle. ¿Qué sentiría si le dijeran que usted es una persona celosa? Bueno, de principio quizás no sería tan halagador, porque lo relaciona uno con los sentimientos negativos de alguien que cela a alguien más. Pero en sentido religioso quizás alguien le diga, oye, eres un celoso. Y quizás tampoco sea tan halagador, porque pareciera que nos están diciendo que somos fanáticos. Pero ¿es realmente tan malo ser celoso por las cosas de Dios? La verdad es que no. Incluso es algo deseable. ¿Sabe usted que la persona celosa por las cosas espirituales está interesado en los principios y mandamientos de Jehová? Y también en que el grupo de personas que adora a Jehová se mantenga limpia y santa en sentido espiritual. Vamos a ver el ejemplo perfecto de alguien que es celoso, el de Jesús. Por favor, abran sus Biblias en Juan, el capítulo 2. Y vamos a empezar a analizar desde el versículo 13. Note que faltaba poco para la Pascua. Jesús va hacia el templo. Y estando en el templo se da cuenta de algo que le indigna mucho. Dice el 14 que vio que vendían reses vacunas, ovejas, palomas, y estaban las personas que cambiaban dinero. Venían personas de lejos y tenían otro tipo de moneda. Entonces, para hacer el cambio, cobraban comisiones altas. Pero ¿era la Pascua un evento comercial? No, era un evento espiritual en el que se recordaba lo que Jehová había hecho por la nación de Israel. A Jesús le indignó mucho eso. Vea usted la imagen en la pantalla.
Ahí se ve que Jesús hace un látigo de cuerdas. Echó a todos estos comerciantes del templo junto con las ovejas, las reses vacunas, desparramó las monedas y volcó las mesas. Y después dijo Jesús: quiten todo esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron algo importante. Lean conmigo el versículo 17. Sus discípulos recordaron que está escrito: la devoción o el celo que siendo por tu casa arderá en mi interior. Note usted que esto de arder en el interior es algo interesante. La lengua de señas mexicanas en la Biblia la traduce como un fuego que está adentro. Ahora, imagine usted que pone a hervir agua, pero pone un fuego muy alto. Empieza a borbotear el agua. Incluso hasta se puede desparramar. Entonces vamos a aprender dos lecciones aquí. Una, Jesús sentía este fuego, este celo en su interior que no podía contenerse, tenía que mostrarse. Eso lo motivó a actuar. Y segunda lección, Jesús no estaba pensando en él mismo. Él pudo haber pensado: es que si yo hago esto, me voy a echar de enemigos a los comerciantes. Y los sacerdotes también perciben ganancias de estos negocios. No, mejor no. No. Jesús pensó en Jehová y en el respeto y la honra que él se merece, y eso lo motivó a actuar. En el tiempo de ahora, también hay muchos hermanos que son celosos y se sienten motivados a hacer lo que es correcto. Note, por ejemplo, el ejemplo de Midori. Midori es una hermana que tenía una compañera de trabajo de 40 años que ya le había dicho: yo no quiero saber nada de los testigos de Jehová. Pero con el tiempo, su compañera estaba preocupada por el comportamiento de su hija. Ahora, Midori pudo haber pensado: es que si yo le hablo, ya me dijo que no lo hiciera, me voy a meter en problemas. Pero no pensó en ella misma, sino en Jehová. Y ese celo, ese fuego que ella tenía por dentro, la impulsó a hablar y decirle: ¿sabes que los testigos de Jehová tenemos un libro que se llama Los jóvenes preguntan? Ha ayudado a muchos jóvenes. Entonces ella empezó a estudiar con la hija. Y después su celo la impulsó a hablarle a su compañera, mostrarle un video sobre las actividades de los testigos de Jehová. Y ahora su compañera dijo: yo quiero ser como los testigos de Jehová. Y comenzó a estudiar la Biblia. Note usted cómo ser un testigo celoso es muy bueno. Todos podemos serlo si amamos lo que aprendemos de la Biblia y tenemos un estudio profundo y significativo. Incluso cuando haya dificultades, no nos vamos a centrar en nosotros, sino en Jehová. Por ejemplo, ahorita en estas épocas de resguardo, nuestro celo nos va a impulsar a buscar maneras de predicar. Por carta, por mensaje, videoconferencia, etc. No nos exponemos, pero sí predicamos. Si usted es una persona celosa, será feliz, estable, contará con la aprobación de Jehová, y así como usted en el futuro, toda la tierra va a estar llena de personas celosas por la adoración verdadera que honra a nuestro Creador, Jehová. Muchas gracias, hermano Eric, por el discurso. Fue muy práctico. Muchas gracias. La lección del folleto maestro, la lección número 6, habla sobre explicar bien los textos bíblicos. Encontramos excelentes sugerencias, hermanos, cuando leemos una cita bíblica y qué hacer después de leerla. Por ejemplo, en el último punto dice: dé una explicación sencilla. Determine cuánta información se necesita para que quede clara la explicación, teniendo en cuenta lo que saben sus oyentes. Si ponemos en práctica estas sugerencias, haremos más sencillo que las personas que nos escuchan en un auditorio o en la predicación capten el sentido de una cita bíblica que hayamos leído. Así llegamos al final de esta sección, Seamos mejores maestros. Ahora pasamos a la sección Nuestra vida cristiana. Para hacerlo vamos a cantar una canción. Les invito a que se pongan de pie, por favor, de nuevo, y cantemos la canción número 126. Esta tiene el título: Siempre fuertes, fieles y firmes.
Ahora el hermano Javier Marroquín hará el análisis con el auditorio del artículo. ¿Está usted preparado? Con demasiada frecuencia vemos en las noticias, pues, desastres, quizás terremotos, huracanes, inundaciones, pero una cosa muy diferente es que uno vea las noticias y contenga eso a que uno lo viva en carne propia. Por ejemplo, en esto de la pandemia a nivel mundial, si hace 6 meses nos hubieran dicho que las condiciones en las que estamos ahora llevando a cabo nuestra predicación y actividad espiritual se iba a hacer así, no lo hubiéramos creído. Muchos nos incluimos en eso. Esto nos enseña una lección. Todos estamos expuestos. En vista de eso, ¿qué se requiere? Recordemos que un factor clave que va a ayudar a aliviar mucho el sufrimiento que viene por un desastre de diversas causas, incluyendo esta pandemia que se está sufriendo a nivel mundial, un factor clave para aliviar ese sufrimiento es estar preparado. Hasta eso puede resultar en nuestra supervivencia. Por eso es tan importante analizar este tema que está en la página 3 de la guía de actividades. Un punto que menciona el primer párrafo y que es muy importante también es que estos pueden ocurrir de repente. Y ¿verdad que con rapidez nuestra mente se va a esto que está enfrentando la humanidad? La mitad de la humanidad en la actualidad está siendo afectada por esta pandemia. A nivel local, los huracanes o los terremotos o los disturbios sociales también pueden tener exactamente ese mismo efecto. Ahora, una pregunta para ustedes como auditorio. ¿Qué cosa entonces no debemos pensar? Por favor, hermano García. Nunca deberíamos pensar que estas cosas jamás van a sucedernos a nosotros. Exactamente, muy bien. Por eso es importante que tengamos en mente un principio muy importante. ¿Qué tal si leemos Proverbios capítulo 22 y el versículo 3? Si desean, pueden leerlo junto conmigo. Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Entonces, ¿qué es importante que hagamos todos a nivel individual y como familia? Según nos indica este texto bíblico. Por favor, hermano Carrera. Pues debemos ser prudentes o prepararnos de manera anticipada para cualquier tipo de desastre. Es correcto. Por supuesto, la organización de Jehová provee cierta ayuda, pero el objetivo de esa ayuda es, pues, ayudarnos a salir a flote y poder continuar con nuestras actividades espirituales, principalmente, y nuestras actividades diarias. Por eso ahí está otro principio bíblico que es Gálatas capítulo 6 y el versículo 5. ¿Cómo lo aplicamos a este tema? Hermano Carrasco. Este principio de que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad nos hace conscientes de que debemos cumplir con nuestra responsabilidad personal y estar preparados a título personal para enfrentarlo. Buen comentario, muchas gracias. Por eso vamos ahora a ver un video que el título es ¿Cómo prepararnos para los desastres naturales?, que contiene pautas excelentes basadas en la Biblia. La Biblia dice que vivimos en tiempos críticos, difíciles de manejar. Jesús dijo que en los últimos días habría terremotos en un lugar tras otro y que se verían escenas espantosas. Muchos o ya hemos sido afectados por un desastre natural o podríamos serlo en el futuro. Como eso puede ocurrir,
¿qué debemos hacer desde ahora? En primer lugar, podemos prepararnos espiritualmente si cultivamos una buena relación con Jehová. Él es el Dios de todo consuelo y nos anima cuando pasamos por dificultades. ¿Cómo? No esperamos que intervenga milagrosamente, pero si pedimos su ayuda en los momentos difíciles, su Espíritu Santo nos hará recordar pasajes bíblicos animadores. En segundo lugar, tomemos medidas prácticas. Podemos preparar una mochila de emergencia. Sería bueno poner en ella cosas como un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada y alimentos no perecederos. También asegurémonos de que los ancianos tengan nuestros datos de contacto actualizados. Si no, podría perderse valioso tiempo durante una emergencia. Además, en nuestra noche de adoración en familia, podemos investigar sobre los desastres naturales que pudieran ocurrir y lo que debemos hacer en cada situación, a dónde dirigirnos, cómo localizar a los ancianos y así por el estilo. Por último, cuando son otros los que pasan por un desastre, hagamos lo que ellos harían por nosotros. ¿Qué? Orar a favor de ellos. Ofrecernos para ayudar en las labores de socorro y contribuir con nuestras donaciones a la obra mundial. Cierto, no podemos evitar que ocurran desastres naturales, pero si fortalecemos nuestra espiritualidad, tomamos medidas prácticas y ayudamos a los demás, tendremos la tranquilidad de saber que, a la vista de Jehová, estamos preparados. Es bueno tener presentes estas oportunas sugerencias, pero hay más que podemos hacer en nuestra propia congregación. Hablemos brevemente con el hermano Bram Siegel, quien sirve en la oficina del Comité de Coordinadores. Bram, ¿qué podemos hacer por nuestra congregación ante un desastre natural? Cuando esto sucede, cada superintendente debe localizar inmediatamente a todos los hermanos de su grupo para cerciorarse de que están bien y saber si alguien necesita algo. Por eso, todos debemos asegurarnos de que los ancianos tengan nuestros datos de contacto. Así podrán localizarnos cuando sea necesario. Qué bien que lo mencionas. Buen punto. ¿Y qué sucede si el desastre no ocurre en la zona donde vivo, sino cerca de ahí? ¿Debería trasladarme al lugar por mi cuenta? ¿O qué debo hacer? Valoramos mucho el espíritu de hermandad que aflora cuando ocurren desastres. No obstante, el mejor momento para hacer algo es ahora, antes de que sucedan las desgracias. Uno puede pedir una solicitud a los ancianos. Así, cuando se necesite personal para labores de socorro, la sucursal sabrá que estamos disponibles para ayudar. Te agradecemos mucho, Bram, estos importantes recordatorios. De nada. Deseamos ahora analizar las preguntas para poder extraer lecciones buenas de este excelente video. Cuando ocurre un desastre, ¿cómo nos ayuda tener una buena relación con Jehová? Por favor, hermana Lobo. Nunca deberíamos olvidar que Jehová es el Dios de todo consuelo y que va a estar allí animándonos cuando estemos pasando dificultades. Entonces, si pedimos su ayuda, le abrimos nuestro corazón, Jehová podrá darnos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará a recordar pasajes de la Biblia que nos consuelen, que nos animen y nos ayuden a tomar decisiones sabias en medio de esa situación. Muy bien, muchas gracias. Hermano Juárez. Sí, no esperamos una ayuda milagrosa, ¿verdad? Pero este desastre debe de ser un desastre físico, no un desastre espiritual. Nuestra espiritualidad debe de ser fuerte y nos debe de mantener estables. Muy bien, gracias. ¿Por qué es importante, uno,
mantener una buena comunicación con los ancianos antes, durante y después de un desastre. Hermana Monsalvo. Esto permitirá que los ancianos de nuestra congregación mantengan actualizados nuestros datos y puedan localizarnos en caso de un desastre. Correcto. Porque es importante preparar un kit de emergencia. Hermana Marroquín. Porque al estar preparado este kit con provisiones, documentos importantes, eso va a hacer que la ayuda externa cuando llegue y tarde algunos días ya vamos a tener ahí lo necesario en nuestra mochila de emergencia. Muy bien. ¿Qué información importante contiene la revista que se cita ahí? Hermano Carrasco. Esta revista Despertad nos da indicaciones de cómo preparar este kit de emergencia, cuáles son las cosas básicas que nosotros podemos colocar ahí de tal manera que, uno, sea práctica para cargarla o llevarla en una emergencia, y dos, las cosas básicas necesarias como medicinas, alimentos, agua y cosas que podríamos necesitar. Muy bien. Hermano Juárez. Y se me hace interesante que incluso nos dice qué documentos llevar y cómo proteger esos documentos para en caso de ser necesarios utilizarlos. Muy bien. En este periodo de tiempo donde pues hay muchas personas en cuarentena, es muy útil que puedan seguirse las instrucciones que los ancianos de las congregaciones dan para poder almacenar provisiones necesarias e incluso medicamentos. Y en otros tipos de desastres, el tener un kit de emergencia pues puede ayudarnos en el periodo más crítico después de un desastre, que hasta algunas organizaciones internacionales lo especifican como las primeras 72 horas en lo que puede llegar la ayuda. ¿Por qué es importante hablar sobre los tipos de desastres que pudieran suceder y qué hacer en cada caso? Hermana Carrera, por favor. Si se hace así, sabremos qué hacer en esas situaciones, por ejemplo, a dónde nos vamos a dirigir o cómo comunicarnos con los ancianos. Excelente, muy bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿de qué 3 maneras podemos ayudar a otros cuando sucede un desastre? Por favor, hermana Carrasco. Sí, podemos orar a favor de ellos, ofrecernos para ayudar en las labores de socorro y también contribuir con nuestras donaciones a la obra mundial. Muy bien. Entonces, por eso al final de este artículo podemos ver este recuadro que dice, ¿puede usted ofrecerse como voluntario? ¿Qué puede hacer el que desee ofrecerse como voluntario o voluntaria para ayudar en labores de socorro? Hermana Juárez. Es el momento ahora de pedir una solicitud a los ancianos, platicar con ellos para que tengan nuestros datos, nuestra solicitud. Cuando se ocupe, entonces vamos a estar en la disponibilidad. Muy bien, es correcto. A manera de conclusión, podemos ver este recuadro que aparece al inicio del artículo. ¿Qué está haciendo esta familia? Ellos están contestando un sí a esa pregunta. ¿Está usted preparado? Pueden ver como familia están haciendo un listado de lo que necesitan, están haciendo un paquete lo más compacto posible, pero a la vez completo. Eso está haciendo cada vez más familias en nuestras congregaciones. Esto salva vidas. Esto ayuda a que pueda aliviarse la dureza de un desastre que puede golpear en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Nos alegra ser parte de un pueblo
cuyo Dios es Jehová, que nos anima y nos ayuda a que estemos preparados. Muchas gracias, hermano Marroquín, por ayudarnos a percibir que cada uno de nosotros es responsable de tener preparado su kit de emergencia. Ahora pasemos adelante. A continuación, el estudio bíblico de congregación. Veremos el buen efecto que tiene sentir celo por el reino. El hermano Félix Lobo será el conductor de este estudio y el lector de los párrafos será el hermano Jorge Carrasco. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a nuestro estudio bíblico de congregación. El tema que vamos a estar analizando es una lección sobre ser diligentes, los talentos. Está basado en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Vamos a estar tratando de sacar lecciones prácticas para nosotros sobre este capítulo. Vamos a leerlo, por favor. Invitamos al hermano Carrasco a que nos haga la lectura completa del capítulo. Jesús está todavía con 4 de sus apóstoles en el Monte de los Olivos y ahora les cuenta otra historia. Unos días antes, mientras estaba en Jericó, les relató la parábola de las minas para explicar que el reino vendría en el futuro lejano. La comparación que pone en esta ocasión tiene varios elementos parecidos a los de esa parábola y forma parte de su respuesta a la pregunta sobre su presencia y la conclusión del sistema. Además, destaca que sus discípulos deben ser diligentes y esforzarse al máximo por cuidar de las cosas que Él les ha confiado. Jesús comienza: el reino es también como un hombre que justo antes de viajar al extranjero mandó llamar a sus esclavos y les confió sus bienes. Como Jesús ya se había comparado a sí mismo a un hombre que había viajado al extranjero para asegurarse la posición de rey, los apóstoles pueden ver claramente que el hombre que menciona Jesús ahora es él mismo. El hombre de la comparación viajó al extranjero, pero antes de irse les confió bienes valiosos a sus esclavos. Durante los 3 años y medio de su ministerio, Jesús se ha concentrado en predicar las buenas noticias del reino y ha capacitado a sus discípulos para realizar esta labor. Ahora Él está a punto de marcharse, pero tiene la confianza de que ellos llevarán a cabo la obra para la que los ha preparado. En la comparación, ¿cómo distribuyó el hombre sus bienes entre los esclavos? Jesús relata: le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue al extranjero. ¿Qué harían estos esclavos con los bienes que tienen a su cargo? ¿Serían diligentes y se conseguirían ganancias para su amo? Jesús le sigue contando a sus apóstoles: el que recibió los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió solo 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. ¿Qué sucedería cuando el amo regresara? Jesús continúa: mucho tiempo después, el amo de aquellos esclavos vino y ajustó cuentas con ellos. Los primeros 2 hicieron todo lo que pudieron, cada uno según su capacidad. Ambos fueron diligentes, trabajadores y consiguieron ganancias sobre los bienes que se les habían encomendado. En aquella época, una persona tenía que trabajar 19 años para ganar el equivalente a un talento. Tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2 duplicaron la cantidad que recibieron. El amo les dirigió las mismas palabras de aprobación a los 2. Bien hecho, esclavo bueno y fiel. Como te encargaste fielmente de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la alegría de tu amo. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el esclavo que recibió un talento, quien le dijo a su amo: yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Por eso me dio miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. Ni siquiera les llevó el dinero a los banqueros para conseguir al menos algunos beneficios. En realidad, este esclavo
fue en contra de los intereses de su amo. Por eso, el amo lo llamó esclavo malo y perezoso. Le quitó lo que tenía y se lo dio al esclavo que estaba dispuesto a trabajar duro. Entonces, el amo estableció una norma. A todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ahora los discípulos de Jesús tienen mucho en qué pensar, incluyendo esta comparación. Se dan cuenta de que lo que Jesús les va a dejar a cargo, la importante labor de hacer discípulos, es un gran honor y Él espera que sean diligentes al realizarla, pero no considera que todos deban hacer lo mismo en la predicación. Como los esclavos del ejemplo, sus discípulos tienen que hacer todo lo que puedan según su capacidad. Pero esto de ningún modo significa que Jesús apruebe a alguien perezoso que no haga todo lo posible por fomentar los intereses de su amo. Por otro lado, qué contentos deben estar los apóstoles con la promesa: a todo el que tiene se le dará más. Muchísimas gracias, hermano Carrasco, por su muy buena lectura. Lo apreciamos mucho. Vamos a hacer entonces las preguntas de repaso que tenemos en este capítulo. La primera pregunta es, en la parábola de los talentos, ¿quién es el amo y quiénes son los esclavos? Hermana Carrera, por favor, Miriam. El amo es Jesucristo y los esclavos son sus discípulos ungidos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Qué significa negociar los talentos en este capítulo? Hermana Marroquín, por favor. Desde el siglo I, los cristianos ungidos han tenido que negociar los talentos o predicar las buenas noticias. Muy bien, esto nos ayuda, ¿verdad? Nos da un marco. Estamos hablando de predicar las buenas nuevas. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones les enseña Jesús a sus discípulos? Y para sacar estas lecciones vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Primero comencemos leyendo Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. El reino es también un hombre que, justo antes de viajar al extranjero, mandó llamar a sus esclavos y les confió sus bienes. Le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue al extranjero. ¿Qué aprendemos de la expresión les confió sus bienes? Hermana Monsalvo, por favor. El que Jesús confiara sus bienes en ellos quería decir que les daba la confianza de que ellos podían llevar a cabo la obra, la más importante para la que lo envió su Padre a la tierra. Muy bien, muchas gracias. Hermana Juárez. Y no fue algo pequeño lo que Él les dio. De los 8 talentos que tenía para repartir, cada uno era alrededor de 19 años de trabajo. Haciendo la cuenta, son 152 años de trabajo lo que Él les estaba entregando. Era una fortuna. Entonces, realmente Él les tenía toda su confianza a ellos. Muy bien, muchas gracias. En el caso de Jesús, ¿qué hizo Él antes de darles esto? Antes de darles tanta confianza, la obra de predicar tan importante. Hermano Juárez, por favor. Sí, los preparó, los capacitó. Por ejemplo, se los llevaba a donde quiera que iba. También los discípulos pudieron observar el tipo de laboriosidad o trabajo que deben demostrar y el profundo amor que tenía por las personas. Y también hizo incluso estas sesiones de preparación. Entonces, no fue al instante que les dio esa responsabilidad, sino que los preparó. Muy bien. Ahora, ahí en Mateo 25:15, también hay una frase, le dio a cada uno según su capacidad. ¿Qué lección sacamos sobre cómo ve Jehová nuestro servicio? ¿Qué lección sacamos sobre cómo ve Jehová nuestro servicio? Hermana Lobo, por favor. Bueno, sabemos que Jehová espera que le demos lo mejor, que le demos lo máximo en el servicio. Sin embargo, Jehová también conoce nuestra formación. Jehová puede evaluar nuestros corazones y comprende las limitaciones sobre las cuales no tenemos control.
Pueden ser estas económicas, físicas, emocionales y de otra índole. Pero me reconforta mucho saber que Jehová es realista sobre mi servicio, y particularmente en este tiempo me anima mucho porque quizás no podemos hacer tanto como acostumbrábamos a hacer antes. Muy bien, muchas gracias. Hermano Carrera, por favor. Muestra el profundo amor que Jehová tiene por nosotros y cuánto valora los motivos o la calidad y no tanto la cantidad. Para Jehová no somos números, sino somos personas con un corazón lleno de amor por Él, y que si se lo demostramos esforzándonos al máximo, Él recibirá lo que le demos. Muy bien, muchas gracias. Y hermano Marroquín, por favor. Jehová no nos compara a unos con otros, lo que hace uno o con lo que hace otro, sino que Él conoce nuestros antecedentes y le importa mucho cuando damos el máximo. Gracias, hermanos. Excelentes sus comentarios. Vamos a leer ahora Mateo 25:16 y también Mateo 25:18, y vamos a hacer un contraste entre estos dos versículos. El que recibió los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Pero el que recibió solo 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. ¿Qué lección sacamos en estos dos versículos sobre la diligencia? Sobre ser diligentes. Hermano García, por favor. Este versículo muestra cómo uno de estos 2 esclavos enseguida fue a negociar. No dejó pasar mucho tiempo. Le estaban dando los talentos y no tardó en ir a hacer más, por así decirlo. Así que Jehová nos ha encargado a nosotros también trabajo que hacer, predicar. No deberíamos dilatar, no deberíamos hacer o esperar, ¿verdad?, a que venga el día del fin. Debemos de ser diligentes en la obra que Jehová nos ha dado. Muy bien, muchas gracias. Hermana Monsalvo, por favor. Sí, a mí me ayuda a ver esto, me ayuda a aplicarlo en las revisitas, por ejemplo, cuando prometemos a una persona llamarla ahora en esta situación, si vamos a conectarnos para llevar a cabo nuestro curso por medio de Zoom o una llamada, entonces hacerlo y cumplir a la hora que le hemos dicho y en el día que lo hemos dicho. Muchas gracias. Hermana Marroquín, por favor. Y es sorprendente que de verdad el Espíritu de Jehová está en esta obra, porque cuando somos diligentes y por así decirlo, no tenemos pena de que hoy le pusimos un mensajito de que qué tal le pareció la reunión, por ejemplo, a un estudiante que está viendo las reuniones por Zoom, ellos están sintiendo que de verdad Jehová se está interesando en ellos y que nosotros también los amamos. ¿Verdad? Eso es negociar los talentos, muy bien. Y vamos a comentar en contraste la primera ilustración. Ahí tenemos, refiriéndonos a este versículo 25:18, ¿a quién le gustaría comentarnos esta actitud que vemos en la primera ilustración? Hermano Juárez, por favor. Sí, podemos ver al esclavo que en vez de enseguida ir a trabajar, lo que está haciendo es escondiéndolo. Se ve que fue de noche, se está fijando que nadie lo esté viendo, pero está pensando en él mismo, no está pensando en su amo. Y eso es algo que pues le trajo consecuencias, hermanos. Exacto, ¿verdad? Hermano Pérez, por favor. La ilustración también nos revela que para ser diligentes hay que poner la actitud correcta, porque requirió esfuerzo de este hombre también ir, cavar en la noche, requirió un esfuerzo, pero lo que a él le fallaba era la actitud. Así que debemos de tener una buena actitud a la hora de llevar nuestro ministerio también. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a leer, por favor, otros 2 versículos, Mateo 25:21 y 25:23. Su amo le respondió: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Como te encargaste fielmente de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la felicidad de tu amo.
Su amo le respondió: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Como te encargaste fielmente de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la felicidad de tu amo. Es interesante que en estos dos versículos se está hablando de los que hicieron un buen trabajo, pero realmente los dos no ganaron lo mismo. Uno ganó mucho más que el otro. ¿Qué lección aprendemos sobre comparar nuestro servicio con otros? Hermana García, por favor. Sí, es muy bonito cuando Jesús no le dijo al que ganó 2 talentos, ¿por qué no ganaste 5? Mira, tu otro compañero ganó más que tú. No, Jesús fue compasivo y no hizo comparaciones. De igual manera, nosotros no debemos comparar nuestro servicio con lo que hacen otros hermanos. Mientras nos esforcemos todo lo posible en la predicación y lo hagamos de toda alma, podemos estar seguros de que será valioso para Jehová. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos enseña la expresión bien hecho, esclavo bueno y fiel sobre dar encomio? Hermana Lobo, por favor. Bueno, ciertamente todos necesitamos encomio, porque puede ser que sintamos que estamos trabajando muy duro, pero pasa desapercibido. Y Jesús comprendía justamente eso, que es importante dar encomio, y esa expresión, bien hecho, esclavo bueno y fiel, fue muy reconfortante para ellos. Y lo dijo, aunque como ya se comentó, las habilidades y los resultados de estos esclavos eran diferentes. Así que esto nuevamente me enseña que es importante estar buscando oportunidades para elogiar sinceramente a los demás, para animarlos. De seguro, si busco, voy a encontrar muchas razones para dar encomio sincero. Muy bien, muchas gracias. Hermana, por favor, Carrasco. Y en mi caso puedo ver lo que logra el encomio. Eleva el espíritu de los deprimidos, vigoriza a los que sirven lealmente a Jehová, anima, consuela. Animo entonces cuando doy encomio a las personas, pero sobre todo yo también me beneficio. Gracias, hermana. Vamos a ver ahora la segunda ilustración que tenemos allí. ¿Cómo se siente Jehová pensando en esta ilustración cuando hacemos eso, cuando trabajamos duro en el servicio? ¿Cómo se siente Él? Según estos mismos versículos. También, hermano, vamos a escuchar a la hermana Carrera, por favor. Él usa esta expresión: ven y comparte la felicidad de tu amo. Así que Él se pone feliz. Así que cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, aumentamos la felicidad de Jehová y la nuestra. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pérez, por favor. Y este pasaje, hermano Lobo, me hace pensar mucho en las circunstancias que estamos atravesando y pensar, por ejemplo, en los cientos de precursores regulares que ahora podrían estar un poco angustiados porque no van a alcanzar a hacer su meta. El relato es claro: Jehová se fija en el esfuerzo que estamos haciendo. Así que este relato nos ayudará, o especialmente a los precursores, a no comparar esta circunstancia con lo que hacían en el pasado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer otro versículo, Mateo 25:30, por favor. Y al esclavo que no sirve para nada, échenlo afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. ¿Sienten ustedes que esta fue una reacción muy severa? ¿Qué opinan? Hermano Marroquín, por favor. Pues el amo dio la misma capacitación a todos, les dio los mismos recursos. También mostró perspicacia al saber cuánto asignarle a cada uno, pero sí esperaba lo mismo de todos, un esfuerzo máximo. Entonces, este resultado, esta sentencia, no era de ninguna forma exagerada. Muy bien, muchas gracias. Hermano Carrera, por favor. La actitud de este esclavo inclusive atentó en contra del amo. Podemos imaginarnos, de acuerdo a lo que sabemos de la esclavitud en Israel, que era un amo bueno, cumplía con sus responsabilidades, lo cuidaba al esclavo, y él le contesta de una manera con ingratitud y atentando en contra de él. Así que era clara y era merecida la respuesta que recibió. Muy bien, muchas gracias.
Y vamos a leer otro versículo más, por favor. Vamos a leer aquí Mateo 25, 28, un poco relacionado con este también. Luego dijo: quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. ¿Qué lección sacamos sobre la pereza espiritual, en especial en la predicación? Hermano Juárez, por favor. Sí, este esclavo perdió su mina porque no se esforzó por aumentar la riqueza de su amo. Y eso significa que los apóstoles también esperan estar dentro del reino de Dios. Si ellos no se esforzaran, entonces perderían esa oportunidad. Al igual, aprendemos una lección, nosotros debemos de siempre esforzarnos por aumentar o predicar más las buenas nuevas para poder estar en ese reino. Muy bien, muchas gracias. Hermano Carrera, por favor. No podemos llamarnos testigos si no testificamos el nombre de Jehová. Así que nosotros mismos estaríamos perdiendo el honor de representar a Jehová en la tierra, el honor de avisarle a la gente que viene un cambio, el honor de consolarlos. Los perjudicados seríamos nosotros. Muy bien, ¿verdad? Hermano Pérez, por favor. Y justamente también la situación en la que estamos viviendo nos permite nuestra creatividad a la hora de predicar. Jesús les dio los talentos, pero no les dijo qué tenían que hacer ni cómo hacerlo. Ya dependió de su iniciativa. Así que nosotros hoy también tenemos la oportunidad de utilizar nuestra iniciativa y creatividad para seguir predicando con mucho celo. Muy bien, muchas gracias. Y hermano Marroquín, por favor. También extraemos como lección que vale la pena esforzarse. El encomio que Jesús dio a los otros era que era bueno y fiel. O sea, era proactivo, hacía cosas motivados por el amor y también era cumplido. Entonces vale la pena hacer eso porque Jehová se fija en ello y lo recompensa. Muy bien, muchas gracias. Pues hermanos, apreciamos muchísimo sus comentarios. Es una parábola de Jesús que nos ayuda mucho, nos fortalece la fe, saber que Jehová valora nuestros esfuerzos, en especial en esta época en donde predicar no es tan fácil como antes. Tenemos que dar nuevos métodos, tenemos que trabajar de otras maneras para ayudar a las personas. Pero estamos contentos de que Jehová vea este esfuerzo, que no nos compare, que valore lo que hacemos a favor de los intereses de su reino, y nos anima mucho saber que Jehová está tan contento en este tiempo que está viendo a todas las congregaciones en el mundo diciéndoles bien hecho. Están haciendo bien en el trabajo que están haciendo para mí, a pesar de que las circunstancias no son las mejores. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano Lobo, por ayudarnos a extraer estas excelentes lecciones de este capítulo 113 del libro Jesús es el camino. Estamos más resueltos a continuar trabajando diligentemente para la obra del reino. Hemos disfrutado mucho nuestra reunión del día de hoy. ¿Qué vimos en esta reunión? Bueno, aunque pareciera que en algunas ocasiones es comprensible sentir celos, no debemos dejarnos dominar por esos sentimientos nocivos, pues tal como aprendimos en el ejemplo de los hermanos de José, podrían provocar que tratemos a otros con crueldad, y eso nos alejaría de nuestra familia, de nuestros hermanos, pero principalmente de Jehová, de nuestro Dios. Y en el análisis de la lección número 17, repasamos la importancia de hablar con sencillez. Para lograrlo, se nos recordó que tenemos que estudiar a fondo la información, usar palabras o frases sencillas y explicar los términos poco conocidos. Y también se nos recordó que cada uno de nosotros somos responsables de tener y mantener nuestro kit de emergencia. ¿Qué habrá para la próxima reunión de entre semana? Es natural que cuando estamos pasando por pruebas nos preguntemos si seguimos contando con el favor y la protección de Jehová. Analizar el ejemplo de José nos recordará que precisamente en los momentos más difíciles es cuando debemos esforzarnos por ver cómo Jehová nos está bendiciendo. Su mano cariñosa y protectora siempre está ahí, ayudándonos. Por otro lado,
En imitación de José, se nos recordará qué significa huir de la inmoralidad y en algunas ocasiones qué medidas drásticas es necesario tomar para huir de la inmoralidad. Así que le invitamos a que no se pierda la reunión de la siguiente semana. Antes de finalizar, hermanos, tenemos algunos anuncios que leer para ustedes. Les invitamos a prestar atención. Campaña mundial en noviembre de 2020. La serie de portada de la Atalaya número 2 del 2020 se titula ¿Qué es el reino de Dios? Aunque ya se puede ofrecer en el ministerio, se presentará en una campaña mundial que se realizará en noviembre de 2020 y que busca centrar la atención en el reino de Dios. Se animará a los publicadores a mostrar un texto sobre el reino de Dios a tantas personas como sea posible y dejar un ejemplar de la revista a todas las personas interesadas. Durante la campaña, no se dejarán ejemplares en las casas donde no haya nadie. También se harán preparativos especiales para entregar esa revista a funcionarios del gobierno y a los negocios en su territorio. En su momento, se informará más ampliamente a los ancianos sobre este aspecto. Los publicadores que decidan hacer el precursorado auxiliar durante ese mes de noviembre podrán escoger entre el de 30 o el de 50 horas. Campaña de invitación a la Asamblea Regional del 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, la campaña de invitación a la Asamblea se realizará de forma diferente. En lugar de distribuir las invitaciones impresas al público, como en años anteriores, los publicadores podrán enviar una invitación electrónica de jw.org o JW Library a familiares, amigos y personas interesadas. Usen la función compartir para enviar el enlace a la invitación en jw.org. Vayan a Sobre Nosotros, Asambleas Anuales. En JW Library, usen la función compartir enlace. Vayan a Publicaciones, Tratados. Como los planes para ver el programa variarán, los publicadores pueden simplemente animar a las personas interesadas a ver el programa en jw.org. Como ya se anunció, las 6 sesiones de la Asamblea del 2020, Alégrense siempre, se emitirán por partes en JW Broadcasting durante los meses de julio y agosto. Es probable que la mayoría de los hermanos disfruten del programa en casas particulares en familia o individualmente. Dependiendo de las circunstancias, algunas congregaciones quizá puedan juntarse para ver las sesiones. Oportunamente, se darán instrucciones más específicas a la congregación. Queremos tener en mente estos anuncios que nos preparan para los eventos más adelante. Ahora, para finalizar, hermanos, les invito a que se pongan de pie y cantemos la canción número 84. Esta tiene el título, Servimos donde se nos necesite. Después, el hermano Juan García hará una oración para finalizar nuestra reunión.